Muchas gracias, Hammer. Buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, soy Carolina y soy la gerente de cuentas de Beta en Portugal y en la mitad de América Latina. Y felizmente mi mitad incluye Perú, que es lo más lindo. Y entonces, bueno, como pueden percibir, mi español no es perfecto y agradezco su paciencia por tolerar algunos errores. Al final vamos a tener tiempo para unas preguntas y bueno, si algo no queda claro, estamos ahí para aclararlo. Bueno, Beta, voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Aquí. Ok, ¿los puede ver bien? ¿Bien? Sí, es perfecto. Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre datación por radiocarbono y algunos de los procesos de cómo enviar muestras y cómo ver los resultados. Yo soy su contacto en Beta, yo soy su puente directa al laboratorio y bueno, tomen nota de mi contacto, por favor. Beta es un laboratorio comercial de radiocarbono, fue fundado en 1979 y está ubicado en Miami. Tenemos oficinas de recibimiento y de envío de muestras en diferentes localidades alrededor del mundo. Vamos a hablar un poquito, solo un poquito de Isobar Science, que es nuestro laboratorio subsidiario. Trabajamos con geoquímica, básicamente, lo que también puede ser útil en algunas investigaciones arqueológicas. Bueno, en esta presentación vamos a hablar sobre la datación, algunas de sus aplicaciones, que es una datación por radiocarbono. Vamos a hablar sobre los tipos, selección y envíos de muestras. Vamos a ver un poquito de los resultados, los problemas comunes del método, algunos otros análisis, incluso los de Isobar Science, y al final conclusiones y preguntas. Ok, bueno, las aplicaciones de arqueología dependen de ustedes, en la verdad, pero algunos de los usos más comunes de resultados de nuestros clientes son para cronología, establecer la cronología de eventos nos ayuda a entender la historia, el desarrollo de comunidades y civilizaciones pasadas. Las conexiones culturales como cambios de comercio, cultura, dieta, religión e interacciones en general entre pueblos a lo largo de la historia. Los costumbres, estudiar la evolución humana a lo largo del tiempo, los patrones de migración que se pueden estudiar con otros isótopos también, vamos a hablar un poco sobre esto. La reconstrucción de climas pasados que influencian las sociedades. Y bueno, claro, es una herramienta muy valiosa para la preservación cultural y también sirve para validar o hacer comparaciones con otros métodos de datación, como por ejemplo la termoluminescencia en cerámicas, se data con TL y después con radiocarbono para ver cómo los resultados combinan entre sí. ¿Hay un audio? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, a continuación. ¿Qué es el radiocarbono? Básicamente, son rayos cósmicos que coliden con el nitrógeno de la atmósfera, combina con el oxígeno y forma dióxido de carbono, que por su turno contiene carbono 14. Este carbono 14 es absorbido por las plantas vía la fotosíntesis y las plantas son consumidas por los animales. Entonces, básicamente, todo lo que respira contiene carbono 14. Um, es un isótopo ligeramente radioactivo, por eso lo decimos radiocarbono también, y por su naturaleza radioactiva queda en los organismos hasta 50.000 años después de la muerte. Um, Cuando medimos la cantidad de C14,
carbono 14 que resta después de la muerte, podemos determinar cuándo el organismo estuvo vivo. Podemos datar muestras de hasta 50.000 años, que es el tiempo en que queda el carbono 14, pero cerca de esta edad los resultados ya no están tan precisos. Entonces, beta data muestras de hasta 43 y 500 años con buena precisión. Los resultados necesitan ser calibrados por el carbono bomba, que ya vamos a hablar sobre esto también. Entonces, medimos también en la muestra el carbono 13 y 12, que es la razón de delta 13C, y sin estos valores para calibrar, los resultados no pueden salir precisos. Bueno, en Beta usamos el método de espectrometría de masas con aceleradores, el AMS en inglés, que es Accelerator Mass Spectrometry. Y como he dicho, el límite de detección es de 43 y 500.000 años. Distinto del método conocido como radiométrico o convencional, la AMS cuenta los átomos, el número de átomos de carbono en una muestra, lo que hace con que el análisis sea mucho más rápido y que las muestras sean mucho más diminutas y los resultados suelen ser más precisos también. En Beta tenemos 6 equipamientos de 6 AMS, y hacemos todos los análisis en nuestro propio laboratorio. No enviamos muestras para hacer ningún procedimiento afuera de nuestro laboratorio, lo que nos da más control sobre la calidad de los resultados y de todo el proceso, claro. Desde el pretratamiento de las muestras hasta el reporte de informes de resultados. Bueno, tenemos también acreditación ISO, un 7025, que es la más importante para laboratorios de calibración. En el material complementario que vamos a enviarles hay un enlace para cargar una copia de la certificación en caso de que lo necesiten para conseguir financiamiento o algo así. Puede ser útil. Y bueno, los resultados son acreditados por la ISO y por eso son aceptados por todas las publicaciones de todos los principales periódicos científicos del mundo sin pensar 2 veces. Vamos a hablar entonces sobre algunos tipos comunes de muestra. Básicamente, todo lo que he respirado se puede datar. Pero hay algunos tipos que son más comunes, que recibimos más, pero hay, claro, tipos más raros también que no están listados aquí, tampoco en nuestra web, pero si tienen una muestra más rara, como, no sé, tefra, hay otras cosas, me pueden preguntar y podemos hablar sobre esto. Los más comunes aquí están huesos y dientes, carbón, sedimentos, muy común, conchas, corales también, cerámica, turba, textiles, madera, polen, cuero, estiércol, semillas y plantas, y etcétera, etcétera. Cada muestra es muy particular. Una muestra de carbón no es lo mismo que otra muestra de carbón y estamos abiertos a discutir su muestra específicamente, pero algunos tipos de muestras tienen cuestiones comunes, universales. Vamos a hablar sobre 2 tipos, las muestras de huesos y dientes y las muestras de cerámica, que también son un poco más complejas. Esto no es exhaustivo, claro. Bueno, aquí hay 3 tipos de condiciones de huesos. No son los únicos. Claro que hay algo entre un hueso quemado y un no quemado, un no totalmente quemado, pero aquí están 3 comunes.
Huesos no expuestos a altas temperaturas los datamos por colágeno y recomendamos los huesos más largos que suelen conservar mejor el colágeno, además de mandíbula y placa craneal. Los resultados de este tipo de hueso a partir del colágeno son muy buenos, muy precisos. Así como también los huesos quemados, totalmente quemados, pero no cremados. Suelen también presentar buenos resultados porque el carbono quemado es muy estable y es resistente a contaminación. Y también resistente a contaminación, los huesos cremados, es decir, quemados a temperaturas superiores a 600 grados Celsius, pero no son datados por colágeno, son datados por los carbonatos. Todos estos resultados nosotros también damos los resultados de isótopos estables. En el caso de los huesos no quemados, tenemos los resultados de delta 13C para calibración, delta 15N, el porcentaje de carbono, porcentaje de nitrógeno y la razón entre carbono y nitrógeno. Mientras los huesos cremados, que son datados por carbonatos, damos el resultado, además de la radiocarbono, claro, el resultado de delta 18O, oxígeno 18 y 16. Bueno, un otro tipo de muestra que se puede discutir, bueno, podemos discutir todos los tipos, pero la cerámica también es algo que comúnmente requiere discusión porque hay tres maneras de datarlas. Básicamente, podemos datar los residuos de alimentos carbonizados que están en la superficie. Es el método preferido de datación de nuestros clientes porque la edad resultante refleja la época de uso del utensilio. Pero no es el caso siempre porque en Perú especialmente tenemos muchas cerámicas de contexto funerario y no de alimentos. Y en este caso hay dos otras maneras de datar cerámica. Tenemos los agentes extraíbles como engobes, antiplásticos, materia orgánica que está en la arcilla, como macrorestos o carbones o paja. Cuando estos materiales resisten al pretratamiento, podemos datarlo, pero es un poco más raro porque normalmente son muy frágiles y disuelven en el ácido del pretratamiento, por ejemplo. Pero no es imposible. Y la tercera manera de datar una cerámica es la muestra global, es decir, la edad del barro, lo que no es necesariamente la edad del uso del utensilio. Bueno, en nuestra web, y este enlace estará en el material complementario que vamos a enviarles, hay un enlace para nuestra web con un listado de los tipos más comunes de muestras que solemos recibir y los pesos recomendables también para cada tipo. Y ahí, bueno, hablando sobre pesos recomendables, como he dicho, los tamaños de muestras son diminutos para la AMS. Entonces, no es necesario enviar más de lo recomendado, porque lo tiramos, no cabe en nuestro equipamiento. Entonces, una muestra de sedimento, por ejemplo, es de 1 a 10 gramos. Si envías 15 gramos, tiraremos los 5 extra. Hay casos muy incomunes de pedirnos muestras mayores, más grandes, de sedimento. Por ejemplo, si un sedimento tiene un nivel muy bajo de carbono 14, anormalmente bajo, le pedimos para enviar un poquito más. Pero esto es un caso especial. Y por esto, claro,
de nuevo, estamos aquí para discutir sus muestras específicas. Si tiene alguna duda, estamos aquí para ayudarle a seleccionar las mejores muestras porque nosotros queremos que ustedes tengan los mejores resultados. Es un principio de beta, es una cuestión también de nuestra reputación y por eso a veces hay una muestra u otra que decimos no, mejor no usar esta, no podemos ayudarle, ocurre. Bueno, para preparar las muestras, después que has seleccionado su muestra, recomendamos que utilicen herramientas de plástico o metal para manejar la muestra, que limpien una herramienta al pasar de una muestra para otra, que no toque la muestra con la mano y si va a usar guantes, que sean guantes que no suelten fibritas. Bueno, claro, las muestras van a ser manejadas con manos, esto ocurre y nosotros aplicamos pretratamientos en todas las muestras, pero lo máximo que podemos hacer para evitar la contaminación, lo mejor, ¿no? La contaminación puede afectar los resultados. Por ejemplo, si una muestra tiene carbón más reciente de una mano, por ejemplo, y esto no puede ser pretratado, esto va a afectar el carbono 14 de la mano reciente va a afectar la edad de la muestra más antigua. Nosotros aplicamos los pretratamientos, entonces no es necesario que ustedes apliquen el pretratamiento. Envíe la muestra como está y lo preferimos incluso porque la acreditación ISO 17025 requiere que nosotros tengamos control sobre el pretratamiento. Bueno, sí, para acondicionar la muestra puede ponerla dentro de una bolsita de plástico con cierre zip. Si la muestra es muy pequeñita, puede envolverla en aluminio para que no se propague por la bolsita y poner el paquetito de aluminio dentro de la bolsa de plástico. Esta bolsa hay que estar etiquetada muy claramente y esto es muy importante. Sí, se puede usar tubos de microcentrífuga también, si la muestra es muy pequeña. Bueno, vamos a hablar sobre la etiqueta. Esto es muy importante, es algo tan sencillo, pero fundamental. ¿Otros presionó? ¿Perdón? Ok. Bueno, si hay alguna pregunta la puede escribir en el chat, ¿no? Bueno, la etiqueta debe ser... Sí. Perfecto. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces su muestra ya está seleccionada, separada dentro de la bolsita y la bolsita hay de estar etiquetada muy claramente. Puede ser escrita a mano con tinta indeleble o impresa también. No se necesita poner ninguna otra información que no sea el código de la muestra. No hace falta y preferimos que no se ponga la fecha de recolección, el local de recolección, nada, solo el código de la muestra. Este código saldrá en el informe de resultados exactamente como está en la etiqueta y debe corresponder al código que se informa también en el formulario de datos de la muestra. Vamos a hablar sobre este formulario, ¿sí? Aquí está una ilustración para enfatizar la importancia de los códigos. Tenemos una linda muestra, un rico sándwich. Esta es nuestra muestra. Dentro de la bolsita con cierre zip, con la etiqueta muestra 1. Entonces, en el formulario de datos que van a rellenar antes de enviar una muestra, lo mismo, muestra 1.
Y en la tercera ilustración, es el nombre de la muestra que va a salir en el informe de resultados, muestra 1. No podemos cambiar los resultados después que son publicados, entonces es muy importante que el código esté correcto. Bueno, formulario de datos en nuestra web, radiocarbon.com, a la derecha, al topo, hay formularios e informes, y cuando cuando hace clic ahí, va a tener la puerta del portal, digamos. Se puede hacer el registro de nuevo cliente. Después de rellenar sus datos, va a recibir un correo electrónico con un enlace para establecer su contraseña. Y con esto se puede acceder al portal, que tiene esta carita aquí. Al final, estos son solo PowerPoints, pero al final si tengamos un poquito de tiempo, podemos hacer una simulación de formulario de datos si los quieren. Bueno, en el portal se puede acceder a un seguimiento de las muestras para ver en qué etapa del análisis está su muestra cuando ya está en el laboratorio. Se puede ver los resultados que quedan aquí para siempre. Entonces, si envían muestras hoy, son datadas, y en 2, 3, 5, 10 años envían nuevas muestras, todos los resultados estarán aquí, incluso los resultados de hoy, en lo que llamamos de biblioteca particular, biblioteca personal de sus resultados. Aquí se puede también, claro, cambiar la clave, y hay los formularios de envíos. Esta es mi versión del portal. Es un poco distinta de las de ustedes, porque tengo otros tipos de formulario de datos, pero aquí tenemos el formulario de datación por radiocarbono, que parece con esto. Entonces, en un formulario, si tiene múltiples muestras, se puede enviar 5 muestras, por ejemplo. Hay una banderita aquí, la número 1 a la izquierda, le dice el número de la muestra que ha rellenado, el número de la ficha que ha rellenado. Entonces se rellena toda la información de la muestra con el código correcto, claro, guarda los datos y va a aparecer una segunda ficha con el número 2 aquí. Y si baja la página, se puede acceder a las fichas anteriores también para editarlas si sea necesario. Si tenga muestras muy parecidas, con los datos muy parecidos, se puede duplicar las fichas anteriores también. Ok. Así, en el formulario de datos también habrá una parte con la información de facturación, en que ustedes pueden rellenar a quién la factura debe ser emitida. Y nosotros no cobramos a través del portal, la factura viene después, con los datos que ustedes han informado. Después que rellenan el formulario, aparece una página de confirmación con un código de barras. Es importante salvar y imprimir este código de barras para enviarlo junto con las muestras dentro de la cajita del paquetito. Y ustedes recibirán también una una copia del formulario rellenado en sus correos, así como nosotros. Nosotros automáticamente lo recibimos también. Bueno, así, sobre el formulario de datos. Cuando recibimos un formulario de datos, sabemos qué muestras esperar, ¿sí? Y ahí podemos asociar los datos de la muestra con los datos, con la información que está en la etiqueta, es decir, el código que está en la etiqueta de la muestra. Entonces, cuando recibimos las muestras, ya tenemos los datos en el formulario y sabemos de qué se trata. Ok. El envío de la muestra
recomendamos una cajita de cartón resistente porque durante el transporte a veces las muestras pasan por rollos, las puede aplastar y queremos que las muestras lleguen enteras, ¿no? Para envíos, las muestras son enviadas directamente para el laboratorio en los Estados Unidos. Y hay documentos y declaraciones especiales aduaneras y yo las proporciono para ustedes cuando quieren enviar una muestra. Nosotros ofrecemos pagar por los envíos de una cierta cantidad de muestras, vamos a hablar sobre esto, y aunque van a enviar muestras por su cuenta, es importante hablar conmigo para que yo pueda ayudarles con la declaración y el documento aduanero y especialmente para muestras de sedimentos que requieren documentos especiales. Los envíos de cortesía que nosotros ofrecemos costear son para 3 o más muestras para datación por radiocarbono, son para 20 o más muestras para isótopos estables sin datación, o 5 o más muestras para los servicios de Isobar Science. Y en este caso, ustedes no me proporcionan información como nombre, teléfono y dirección del remitente y el tamaño, las dimensiones y el peso del paquete. Y con esta información, nuestro equipo de logística crea una etiqueta de envío por FedEx o DHL a elegir lo que sea mejor para ustedes. Y entonces yo envío los documentos aduaneros y la etiqueta de envío para usted imprimir y llevar a una tienda de FedEx o de DHL, lo que ha elegido, junto con la cajita. Entonces solo en la tienda entrega la cajita con la etiqueta y los documentos. Bueno, veo que tenemos un minuto. Vamos a cambiar Vamos a salir y volver de la sala a continuar la presentación. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Bueno, entonces hablaba del envío de muestras por cuenta de Beta y para 1 o 2 muestras el envío queda al cargo del cliente. Recomendamos elegir un servicio de mensajería que tiene seguimiento de paquetes para no perderlos. Perdón. Hay un formulario de TSCA, que es algo que yo proporciono, es Toxic Substances Chemical Act, algo así, que es un documento que es para declarar que el contenido del paquete en el contenido no hay sustancias tóxicas peligrosas. Hay una declaración que... Recording in progress. Hay una declaración que a veces tenemos problemas de aduana cuando el cliente envía una muestra de carbón, por ejemplo, y escribe en la declaración carbón, porque los servicios de mensajería no entienden que el carbón arqueológico es distinto del carbón inflamable para la parrilla, por ejemplo. Entonces, no recomendamos decir huesos, carbón, que son cosas muy sospechas para las personas que están fuera del contexto arqueológico, ¿no? Entonces, lo que usamos es una declaración que es geological sample, en inglés, muestras geológicas no tienen valor comercial, serán usadas, destruidas durante el análisis. Y bueno, hablen conmigo antes de cualquier envío. Yo estoy aquí justamente para esto. Y es un placer también. Espero que podamos recibir muchas muestras de Perú porque son las más interesantes, sinceramente. Bueno, cuando recibimos un paquete en el laboratorio, necesitamos un día útil, hábil,
para, bueno, abrir el paquete, verificar la muestra, asociar la muestra a los datos, procesar la muestra para que esté lista para el comienzo del análisis. Entonces, nosotros enviamos un email de confirmación que hemos recibido la muestra al día siguiente de recibir el paquete. Si algo no está cierto con la muestra o los datos o falta algo o algo así, nosotros le contactamos para decir, esta muestra, el código no corresponde, algo así. Bueno, enviaremos la factura unos 2 días después que empieza la muestra, después del pretratamiento de la muestra, cuando estamos seguros de que la muestra está apta para el análisis, porque no cobramos por muestras que no estén adecuadas para el análisis. Y bueno, el pago se puede hacer por tarjeta de crédito o transferencia bancaria. Y volviendo al análisis, si, por ejemplo, su muestra está siendo procesada y algo pasa, como por ejemplo, este sedimento tiene una fracción de planta y una fracción de carbón que son buenas para datar, lo que podemos datar. Entramos en contacto inmediatamente con ustedes para preguntar lo que prefiere o cualquier otra duda que tengamos sobre sus muestras. Y interrumpimos el análisis hasta que tengamos su respuesta. Esto puede afectar si tarda mucho para responder nuestra pregunta. Esto puede afectar el plazo de entrega porque el análisis queda parado hasta que ustedes no contesten. Pero no, esto es común, pero no es lo normal. Lo normal, cuando no hay ningún problema y todo ocurre bien, es que recibimos las muestras, empezamos el análisis, confirmamos el análisis, el email tendrá la fecha estimada para los resultados, le enviamos la factura, el cliente tiene el tiempo del análisis para pagar la factura, recibimos el pago, termina el análisis, reportamos los resultados al portal. Normalmente ocurre todo así. Para acceder a los resultados, cuando estén listos, primero le enviamos un aviso por email y volvemos al portal, lo mismo lugar, pero en la sección de resultados. Los resultados se pueden cargar en PDF o CSV, que es el formato de Excel. Y como lo ha dicho, él queda en el portal para acceder en el futuro. Y las muestras se apilan. A la medida en que va enviando más muestras, las muestras estarán listadas, los resultados estarán listados en su portal. Ok. Esto es un ejemplo de un informe de resultados. Son 3 páginas en este caso. Este ejemplo está en español. Podemos publicar los informes en inglés, siempre en inglés, y la lengua de la región del cliente. En el caso de América Latina, en español. Si quieren que se publique en otras lenguas, lo publicamos en chino, japonés, coreano, alemán, italiano, portugués, francés, muchas otras lenguas. Si requiere los resultados en otras lenguas, se puede pedirlo cuando rellena el formulario de datos. Hay un campo para instrucciones especiales. Pero bien, este es un ejemplo de resultados en español. En la primera página, a la izquierda, hay una cartita explicando un poco sobre el método y cómo ha ocurrido el análisis. La segunda página tiene el informe de resultados y la tercera página tiene la curva de calibración que se aplica a todas las muestras
excepto algunas. Y vamos a hablar sobre esto. Así, nosotros no ofrecemos ayuda con la interpretación de resultados porque es imposible interpretar resultados porque no podemos saber el contexto de investigación de cada muestra y de cada cliente y de sus especificidades. Entonces, presentamos los resultados, no podemos ayudarle con interpretación, pero tenemos esto está en el material complementario, tenemos un ejemplo de resultados comentado que puede ayudarle a interpretar los resultados. Es la carita de él. Es una sola página, pero yo hice un zoom para que puedan ver cómo es. Tenemos el Conventional Radiocarbon Age, la edad convencional de radiocarbono, que es calibrada para reflejar la edad de calendario, el CAL-AD, Anno Domini, ¿sí? BP es before present, antes del presente, y el año cero del presente, digamos, en el contexto de radiocarbono, es 1950 por el carbono bomba, sobre lo cual vamos a hablar un poco. Bueno, esto está en su material complementar. La segunda parte de la misma página es la curvita de calibración. La calibración es un servicio adicional sin costo que Beta ofrece. Entonces, para las muestras que se pueden calibrar, lo damos la calibración. Además de Delta 13C, para todos los tipos de muestra, no es posible calibrar una muestra sin Delta 13C. Pero es un isótopo útil también para estudiar otras cosas, como por ejemplo dietas, migraciones, para identificar fuentes de cosas al comparar las firmas isotópicas de cosas. Para huesos, como ha dicho, hay también nitrógeno y para carbonatos el oxígeno también. Esto todo es sin costo adicional en Beta. Las excepciones vamos a volver un poquito aquí para esta página. Como pueden ver, hay diferentes edades posibles para una sola muestra. Y esto es porque usamos el método HPD, High Probability Definition, o probabilidad de alta definición, para calibrar los resultados. Lo que pasa es que la calibración, hay un padrón internacional de muestras conocidas que todos los laboratorios de radiocarbono usan para calibrar sus muestras con sus softwares específicos. Nosotros usamos el INTCAL 20 o para el hemisferio sur usamos el SHCAL 20 y para muestras marinas usamos el Marine 20. Bueno, aquí tenemos diferentes posibilidades de edades para una sola muestra y con porcentajes de probabilidades más altos o más bajos. Cuando esto ocurre, que no es en todos los casos, pero cuando se tiene múltiples resultados para una sola muestra, recomendamos usar otras líneas de evidencia para, no es elegir, pero para usar la fecha que sea más adecuada a la investigación con las otras líneas de evidencia. El carbono bomba es lo que hace con que todo sea más complejo, ¿sí? Llamamos carbono bomba el carbono que fue echado en la atmósfera con las pruebas de armas nucleares en los años 1960. Y es por esto que consideramos el año cero, el 1950, que es un año seguro en que los niveles de carbono de la atmósfera no estaban alterados por el carbono bomba. Este pico es la medición de carbono 14 en la atmósfera. Y como se puede ver,
disminuye a cada año. Entonces, el factor de corrección que usamos, el INTCAL, el Marine 20 o Marine o el SHCAL, hay que ser cambiado a cada pocos años, como a cada 2-3 años lo recalibramos para que refleje la cantidad de carbono 14 extra de la atmósfera, para podermos utilizar este factor de corrección en las calibraciones, para compensar, ¿sí?, el carbono extra. Aquí está un ejemplo de una muestra un poco más joven, muestras de entre 100 y 20 años de edad son las más afectadas por el carbono bomba. Aquí hay un ejemplo de una muestra de 200 años tal vez, en que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posibles resultados, pero lo que es mayor problema es el rango de edad de ella, que es puede ser cualquier cosa entre 1938 o 1690. Entonces hay un rango ahí de 300 años. No es un resultado muy preciso, ¿no? Es una muestra de 200 años. No sabemos exactamente, pero esto ocurre con muestras de 100 o 200 años. A comparar con esta por ejemplo, tenemos un rango muy menor, ¿sí? Lo más joven, 706, y lo más viejo, 914. Es un rango grande también. Podemos conseguir resultados más precisos, ¿no? Aquí, por ejemplo, Bueno, depende de la muestra. Entonces, el primer problema es el carbono bomba, problema común. Un otro problema común es el efecto de madera antigua. Esto pasa porque en la medida en que un árbol crece, los anillos interiores dejan de cambiar carbono 14 con la atmósfera. Y entonces, si tenemos, por ejemplo, un cabo de machete y la madera del cabo pues sacada de la parte interior del árbol, la edad va a ser más antigua, el resultado va a ser más antiguo que un cabo de machete con madera sacada de la parte más exterior del árbol. Eso es un problema que a veces no sabemos de qué parte del árbol el artefacto ha sido sacado. Y la otra cosa también, que no es el efecto de madera antigua, pero también pasa con muestras de madera, es que, por ejemplo, si quiere datar una casa, las vigas de una casa, no se sabe, no siempre se sabe si los árboles fueron cortados mucho tiempo antes de la construcción de la casa. Entonces son problemas a considerar también. Eso no hace con que sea imposible datar una muestra, podemos datarla, pero son problemas a considerar, ¿sí? Un otro problema común es el efecto reservorio marino que afecta muestras marinas, peces, conchas, corales. Es que el mar es un gran reservorio de carbono. Y el carbono 14, que está al fondo de los océanos, es mucho más antiguo que el carbono 14 que está más cerca de la superficie. Entonces, esto puede afectar, por ejemplo, un animal que sea de la misma edad real, dos animales, un animal marino y un animal terrestre, que tienen la misma edad real. El animal marino tendrá resultados de carbono 14 mucho más antiguos que el animal terrestre. Esto se puede arreglar con lo que llamamos de valor delta R, que se puede calcular. Hay un enlace en el material complementar. Es un factor de corrección también.
que se calcula a partir de el local en el mundo donde se sacó la muestra. Es para compensar este efecto reservorio marino. Hay un problema que es especies terrestres que consumieron especies marinas, por ejemplo, humanos que comieron peces toda su vida, pueden ser afectados por el efecto reservorio marino, pero no hay un factor de corrección para especies terrestres. Desafortunadamente, aún no se ha inventado esto. Bueno, entonces a veces tenemos problemas y el radiocarbono puede no ser la solución, o hay otras cosas que queremos hacer con nuestras muestras que no necesariamente datarlas por radiocarbono, y por eso tenemos otros análisis en nuestros laboratorios. Por ejemplo, la datación por uranio torio, que es un otro método de datación, se aplica especialmente a carbonatos. Yo tuve, por ejemplo, un cliente en Brasil que tenía 19 muestras de hueso, y de las 19, solo una pudo ser datada por radiocarbono. Las otras no tenían colágeno suficiente. Y entonces él las tuve datada por uranio torio, quedó contento con los resultados, y porque este tipo de datación no depende del colágeno, de la conservación del colágeno. Pero es importante observar que nosotros no recomendamos datar huesos específicamente con uranio torio, porque son sistemas abiertos que cambian uranio y torio con el ambiente de deposición. Entonces los resultados pueden ser aberrantes o no. A mi cliente le gustó los resultados porque hacía sentido dentro del contexto de su investigación. Salió más o menos lo que lo esperaba. La datación de uranio torio tiene un límite de detección de 500.000 años en comparación con radiocarbono, que es 50.000 años. Entonces, si tiene una muestra que estima sea más antigua que 50.000, puede ser datada por uranio torio, si sea de carbonatos. Tenemos también, ofrecemos la medición de cronología, la medición de estroncio, y la cronología de estroncio también es un servicio nuevo. Es mucho usada en estudios de migraciones. T18 en la patita biogénica de los dientes es también una herramienta para estudio de migraciones. También tenemos plomo en contaminación, estudios forenses también, neodimio, hafnio, boro, isótopos estables, el delta 13C, 18O en agua de deuterio. Bueno, sí, esta presentación es sobre radiocarbono, entonces no voy a entrar en detalles aquí, pero si tienen alguna duda o si les interesa saber más sobre estos otros análisis, estoy ahí para ayudarles. Beta es, bueno, tenemos algunas restricciones de aceptar muestras. Básicamente todo lo que pueda tener un valor comercial, manuscritos, obras de arte, etcétera. En algunas excepciones las podemos, una estatua, por ejemplo, o una alfombra, podemos aceptarlas cuando están involucradas en un proyecto multidisciplinar de una institución importante como gubernamental o académica, y esto estudiamos caso a caso. Entonces, ya tuvimos, yo dije, estatuas y alfombras son ejemplos recientes que tuvimos y los podemos aceptar, pero hay otras cosas que no podemos aceptar. Esto es por la protección del patrimonio, claro, la protección de los clientes y la protección del laboratorio también. También no aceptamos muestras de investigaciones personales, y no podemos aceptar muestras que han estado cerca de isótopos marcados o artificiales.
Normalmente son muestras biomédicas, pero los isótopos artificiales contienen niveles isotópicos mucho más altos que lo natural y esto puede contaminar nuestro laboratorio. Es una cuestión bastante seria. ¿Dónde estoy? Ok. Bueno, entonces vimos un poco sobre la selección y envío de una buena muestra para así obtener buenos resultados, el manejo de posibles problemas, que todos pueden ser discutidos, y análisis alternativos o adicionales al radiocarbono. Y vimos cómo enviar una muestra, que los pasos básicos son preparar la muestra, rellenar el formulario, enviar la muestra, realizar el pago y acceder a los resultados. Es simple. Y preguntas, ¿vamos? Perfecto, muchas gracias, Carolina. Muy Un interesante la gusto. presentación. Justamente por el chat nos han estado haciendo llegar algunas preguntas. Te voy a leer la primera. En el caso de material bioantropológico, ¿existe un protocolo de toma de muestras estandarizado para cabello, uñas, tejido blando, restos óseos, dientes, etcétera? Excelente pregunta. Bueno, el protocolo es lo mismo que de evitar contaminación, herramientas de plástico o metal. Los tamaños recomendados son específicos, claro. No los sé de memoria, pero si no está listado en nuestra web, los puedo ayudar con esto. Yo tengo acceso al laboratorio y todas las preguntas que no están, cuyas respuestas no tengo a mano, podemos tomarlas del laboratorio. Pero sí, es común recibir muestras de este tipo, incluso muestras más recientes, de la época de la dictadura, por ejemplo. Tenemos muchos estudios forenses, clientes haciendo este tipo de estudio, con uñas, cabellos y tejidos blandos. Y los resultados son bastante precisos. Excelente. También nos preguntan la señorita Beatriz Eliana, ¿qué factores determinan el costo de cada muestra y cuánto es el valor en dólares? Buena pregunta. Bueno, los valores son siempre en dólares porque no somos una empresa registrada en los Estados Unidos. El valor de una datación estándar es de $675. Los resultados, con resultados en 14 días laborables. Tenemos dos otros servicios un poco más caros y más rápidos. No lo sé de memoria, pero porque son muy incomunes. La datación Priority con resultados en 6 días laborables está a 800 y algo. Y la Time Guide está a 1000 y algo. Disculpa. No, déjame ver un momento, por favor. Disculpa. Vamos a ver. Precios. Y bueno, muestras de hueso tienen una tasa adicional de $100 por muestra por la extracción de colágeno. Y muestras de hueso cremados, $100 por la extracción de carbonato. Aquí está. Entonces, el estándar, 14 días útiles, laborables, es 675. El priority, en 6 días, 890. Y el time guide, en 3 días, 1875. El time guide no se puede aplicar a huesos. Necesitamos más tiempo para extraer el colágeno. Excelente. También nos preguntan por el chat, sabemos que la mayor parte de las muestras que se recuperan son hallados debajo de la superficie. ¿La exposición a la intemperie en el momento del recojo de muestra afecta a la muestra? Depende de la muestra, depende de muchos factores. La mayoría de mis clientes prefieren no usar muestras que sean de
de un terreno muy mezclado, por ejemplo, en que haya tenido tractores y cosas así. Pero todo se puede discutir. Es por eso que estamos aquí. Cada caso es un caso. Excelente. También el colega Luis Antonio Contreras nos pregunta, ¿cómo hacen para datar materiales orgánicos que superan los 50.000 años? No lo podemos, tal vez no tenemos un método para esto, desafortunadamente. En beta no sé si existe un método así. Bueno, el uranio torio se puede datar corales, conchas, huesos y básicamente carbonatos. No. Pero es muy raro encontrar, por ejemplo, un hueso de más de 50.000 años que no esté fosilizado. No recomendamos muestras fosilizadas o en proceso de fosilización porque el carbono ya ha sido reemplazado por otras cosas y no da un resultado muy bueno. Muestras muy antiguas con radiocarbono. Correcto, correcto. También nos pregunta el licenciado Rodrigo, las muestras de radiocarbono, ¿cuánto tiempo pueden ser almacenadas previo a su envío al laboratorio? Bueno, recientemente tuvo un cliente que envió una muestra que fue tomada en 1963, algo así, y quedó bien. Entonces, depende de cómo se almacena la muestra. Recomendamos almacenarla en un tubo de plástico o vidrio. Vidrio es mejor. Dependiendo del material, estas muestras fueron de carbón. Depende si las guardan bien, si estuvieron expuestas a humedad, por ejemplo, si hay hongos, fungos, esto puede afectar la edad, aunque con el pretratamiento, pero fue posible datar estas muestras de 1960. ¿Cuánto debe pesar la muestra de West? Perdón, Hammer. No sé si hay un Sí, orden. sí. Sigue por favor lo del chat del Zoom. Ok, pesar la muestra de hueso. Bueno, 1 a 4 gramos de huesos no cremados o no calentados. Los otros tipos de huesos, si estén quemados o cremados, hay otros pesos, pero en nuestra web hay un listado muy completo con los pesos recomendables para cada muestra. El enlace está en el material complementario. ¿De dónde deben proceder las muestras? ¿Proyectos públicos, privados? ¿Y a qué te refieres investigaciones personales? Buena pregunta. Nosotros aceptamos muestras de universidades, de organizaciones gubernamentales, de museos principales, de empresas de licenciamiento ambiental, empresas registradas de arqueología. Aceptamos también algunas muestras de arqueólogos registrados, que a veces hay muchos freelancers, ¿sí? Pero podemos aceptarlas del arqueólogo freelancer, pero hay que estar involucrado a alguna empresa, por ejemplo, la empresa que paga o el organismo que paga. Si hay algo un poco distinto de lo que solemos trabajar, podemos discutirlo también. Proyectos públicos y privados, ambos. Investigaciones personales son un señor, por ejemplo, que encontró, no sé la palabra en español, heredó de herencia, Sí, que tuvo herencia. una herencia, no sé, un objeto de su abuelo que estuvo en la familia por 400 años y este señor quiere mucho saber la edad del objeto. No aceptamos este tipo de investigación. O alguien que ha encontrado un objeto en su patio, cosas así.
Muchas gracias, pero es un gusto. La menor manera de almacenar y recoger una muestra ósea para el envío al laboratorio. Bueno, en bolsas de plástico está bien. No contacte con papel tampoco y no manosee con las manos. No necesita guardar en un lugar oscuro. Puede estar a la temperatura ambiente. Está bien. En plástico. Plástico bien cerrado, hermético. ¿Afecta de alguna manera lavar con agua? No. No afecta nada lavar con agua desionizada. Ni con agua de enchufe normal, de grifo normal. Esto se saca con el pretratamiento, cualquier contaminaciones. Es un gusto, Corina. ¿Más alguna pregunta? Excelente, Carolina. Yo tenía una consulta un poco más al ámbito de la elaboración de muestras a nivel de países. Mira, el Perú tiene, digamos, bastante patrimonio cultural y entiendo de que las muestras deberían ser, pues, digamos, en amplio número, ¿no? La pregunta es, ¿qué tan entre, no sé, en Latinoamérica, qué país es el que, al menos en beta, hace más muestras y cuál es el objetivo, básicamente, de investigación? Bueno, buena pregunta también. Los 4 principales países de quien recibimos más muestras son el Brasil, Colombia, Chile y México. Cada uno de estos países tienen sus especificidades. En Brasil, por ejemplo, tenemos muchas muestras geológicas, porque, bueno, no hay mucho financiamiento para la arqueología. Ha sido unos 4 años muy complicados con el gobierno que cortó mucha plata para los arqueólogos. Entonces, la geología, hidrología también suele tener un poco más fondos. En Chile, la hidrología es muy común. En Colombia, la arqueología es grande, en México también. Y claro, tenemos otros países más pequeños, Ecuador, Bolivia también tenemos bastante muestras de agua. Ok, gracias. De nada. Y también nos continúa ¿cómo se llama? Guara, sí, no tengo lentes, no puedo leer, disculpen. Nos comentan, ¿para qué ayudan los análisis de hafnio, boro, neodimio y plomo? Buena pregunta. Ok. El de plomo es para contaminación y, por ejemplo, para estudios de balística, en estudios forenses. El plomo fue usado en la gasolina por muchas décadas en la humanidad y cada firma de plomo de diferentes fuentes de gasolina. Bueno, el plomo contaminó todo, ¿sí? En todos los lugares que usan gasolina. Y entonces, cuando se mide una firma isotópica de plomo en un individuo, por ejemplo, podemos decir dónde vivió durante su vida. Neodimio y hafnio son cosas más usadas para cosas muy antiguas, especialmente sedimentos marinos en geología. Boro es usado en estudios no es migración, de flujo de agua, de transporte de agua. Bueno, son cosas más geológicas, pero se pueden aplicar a arqueología también. Es un Perfecto, gusto. perfecto. Colegas, por favor, si pueden encender sus cámaras, también si quieren comentar de manera directa con Carolina, aprovechemos, tenemos todavía, creo, un par de minutos, pero vuelvan a ingresar para tomarnos la foto de rigor. Acuérdense Una que también foto. tenemos ahí exactamente, ¿no? Estos bloques nos quedan muy cortos, creo. Perdón, ¿puedo
hacer una pregunta? Sí, por favor, Por adelante. supuesto, sí. Ya, en la costa norte del Perú, no es que exclusivamente en la costa norte del Perú, sino en toda la costa peruana, el género Prosopis, ¿no? Estos algarrobos y guarangos son árboles de maderas muy duras, ¿no? Y tanto así de que a veces utilizadas como materiales constructivos tienden a ser reutilizados en edificios monumentales por espacios de muchos siglos, ¿no? Hay manera de poder hacer una diferenciación entre la tala del árbol y su utilización para poder acercarnos un poco y evitar este largo proceso de reutilización de este material. Me parece... Regresamos en un minuto con esa respuesta, creo. Ahí Okay. se va a cortar. ¿Ya? Me parece bastante complejo, porque si quiere determinar la fecha de cada etapa del uso de este material, hay que tener materiales distintos de cada etapa. Adelante, por favor. Sigamos. Bueno, disculpa, ¿quién hizo la pregunta sobre la madera? Hay tanta gente aquí. Sí, me Luis parece que Vargas, fue Denis. arqueólogo. Sí. ¿Quién? Hola, ¿Denis? Denis, tú hiciste la pregunta sobre... Denis Vargas. Sí. Hola, Vargas. Denis. Gracias. Bueno, tal vez sea una buena idea usar otros tipos de muestras, además de la madera, de los diferentes contextos. Si hay capas, por ejemplo, es algo muy específico al sitio, ¿no? Disculpa, yo no tengo tanto conocimiento sobre, no sé, creo que otros tipos de muestras de cada contexto, una muestra de cada contexto, tal vez. Porque la madera va a ser la misma edad, dependiente de la capa, por ejemplo, que la saca. Es la data de muerte del árbol, del exterior, y la data más cerca de su nacimiento al interior. Gracias. De nada. Y aprovechando Bueno. este último bloque, Carolina, ¿cómo sientes tú ahora esto en el Perú hay un cambio, como bien nos comentaba el expositor anterior, Enrique Bellido, en cuanto al envío de las muestras? Es decir, ¿incide en algo en que alguien lleve la muestra personalmente o que se envíe por paquetería? ¿Esto es una mejora sustantiva en el tema de la calidad de la muestra o esto es simplemente un tema burocrático? Bueno, solo un tema burocrático. Las muestras llegaban bien. Claro, depende del manejo del investigador con las muestras, pero recibimos ya muestras en persona, llevadas en persona al laboratorio en Miami. Ya recibimos también en nuestra oficina en São Paulo, que está cerrando cerró este jueves por cuestiones burocráticas de envío desde Brasil, que es distinto de Perú. Pero es muy difícil, entendemos que era muy difícil conseguir financiamiento, tiempo, permiso para llevar una muestra en persona al laboratorio, ¿no? Hay que hacer un viaje internacional para llevar una muestra. En noviembre, después de este nuevo decreto, estamos muy optimistas que vamos a trabajar con más investigadores de Perú que tiene tanta cosa, un patrimonio tan rico. Y una cosa personal mía es que las muestras son más interesantes también, porque en Brasil, por ejemplo, tenemos muchas muestras de sedimento, carbón, que son buenas muestras, pero en Perú tienen momias, Perú tienen cosas muy interesantes. En mi rutina, que hablo con investigadores todos los días, me encanta mucho más. Cuéntame sobre tu momia.
que un pedacito de carbón, por ejemplo. Nada contra el pedacito de carbón, es bueno también. Pero sí, con este decreto las cosas van a ser mucho más simples. Creemos que es una gran oportunidad para la ciencia, la arqueología, la geología también peruana, porque podrán tener más información sobre sus muestras y acceso más fácil a un laboratorio de datación. Y es para nosotros es una gran oportunidad también, porque, claro, hay la parte de crecer y dinero y todo, pero trabajar con Perú es un honor, porque Perú tiene un patrimonio absurdamente rico, ¿sí? Efectivamente. Y sobre todo retomando digamos, este dato que nos das de que cada investigador, en el Perú tenemos una particularidad. Las muestras, como nos comentaba Enrique en la sesión anterior, son patrimonio cultural de la nación, a cuales se les quita esta condición para ser exportadas en el caso de análisis destructivos. Entonces, en realidad son bienes públicos, finalmente lo que se evalúa, ¿no? La pregunta es, ¿qué tan factible es para Beta de que estos perfiles que se crean para los investigadores puedan ser una especie de portal de acceso más abierto a alguna institución pública peruana o tal vez al Colegio de Arqueólogos del Perú, para que se pueda consultar estos análisis que se hacen sobre estos bienes públicos de la muestra que son importadas de Perú? Bueno, tenemos una política de privacidad bastante rígida. No podemos compartir resultados de nuestros clientes ni ningún dado personal o sobre sus investigaciones. Los ejemplos que los di, como por ejemplo, hay un cliente que tiene 19 muestras de hueso, parará. No estoy mencionando el nombre del investigador ni sobre su investigación. Es solo un ejemplo, pero no podemos compartir. Entonces, si usted, Hammer, nos envía una muestra, la sacamos y publicamos el resultado en su portal y solo usted tiene acceso a eso. Si usted quiere compartir los resultados con sus compañeros, claro, los resultados son suyos. Incluso es muy interesante esto de tal vez Perú organizar una base de datos, no sé, para que todas las personas tienen acceso a los datos de diferentes sitios, pero nosotros no podemos participar de esto por nuestra política de privacidad. Entiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto. Muy bien, colegas. Si hay algunos comentarios, consultas con nuestra expositora Carolina, o ya vamos cerrando, creo que ya estamos, bueno, todavía es relativamente temprano, 9:30. Un sábado por la noche, ¿no? No, así es. Abrir un vino. Así es. Bueno, entonces, vamos a... Muchas gracias a todos. Un gusto, Hammer. Muchas gracias por la invitación, la oportunidad. Es un gusto ver a todos ustedes y compartir información. Y claro, estaré a disposición a quien necesite. Mi contacto está ahí. Y Hammer, muchas gracias. Es un gusto. Muchas gracias. También, quiero mucho trabajar, mucho con Homero. Bueno. Nos vemos. Muchas gracias, colegas. Buenas noches con cada uno de ustedes. Gracias. Buenas noches. Cuídense. Y felicitaciones. Buen fin. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.